Shalom, Shalom. bienvenidos compañeros soldados de la luz a este estudio de Alim Literufa. Hola, ¿cómo están? Shalom, tanto tiempo sin escucharte. Estamos acá en este estudio de Alim Literufa, hojas que curan, carta 443, la parte F que nos comparte nuestro querido amigo Remeir El Cabaz. ¿Cuál es la diferencia entre Reb y Rabí, doña Vivi? Ah, está en la nevera bañándose. Ah, bueno. La rep quiere decir que ese es un título como decir aquí don Daniel, don Gustavo. No que sea rabino. Él no es rabino, no es ordenado como rabino, entonces por eso se le dice rep. Y no hay que ser rabino para transmitir fielmente las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. Eso aplica mucho para nosotros. Lo que quiere el Rebe es que uno transmita fielmente sus enseñanzas, por eso solamente hay un Rebe. Imagine Remnoson, ni que era Rabino Noson, no, Remnoson. Si no hubiera sido por Remnoson, no hubiera quedado ni una hoja de las enseñanzas de Rabbi Nachman. Entonces, ese, ese es el llamado que nos hace nuestro Rebe. Solamente hay un Rebe, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, un rabino. Pero él es el Rebe. El único que tiene el título de Rebe en Breslev es Rabbi Nachman, que es el que está más cerca a Hashem y recoge todas esas revelaciones de Torah y nos las transmite. Pero como es tan elevado, está Reb Noson, que imagínense, ni siquiera se hace llamar rabino, sino Reb Noson, Don Noson. Noson es como Natán en Yiddish. Don Natán nos transmite todas esas enseñanzas. Toda su vida la dedicó a transmitir las enseñanzas del Rebe. Precisamente de eso se trata la carta 443, de la importancia, el mérito tan grande, la bendición, todas las salvaciones que trae, transmitir las enseñanzas de Rabbi Nachman. Entonces, sin más preámbulo, empecemos acá a escuchar lo que nos dice nuestro amigo Remeir. To a revelation of Torah, all of a sudden it brings a person back to life. It's something phenomenal. Rav Nachman Borstein, Alav Hashalom, I remember him, he was a Breslev elder. Bueno, entonces ahí habla un poquito de la sesión pasada. Estamos hablando que la Jochma, la sabiduría, Jochma es sabiduría, la Jochma de la Sagrada Torah nos da fuerza. Y eso es una fuerza interna. Y debemos clamar mucho a Hashem, hablar con el Creador, hacer Itboedú, recitar las plegarias, para que esa fuerza se exprese en nuestras vidas. O sea, crear los recipientes para que esa fuerza que nos da la sabiduría de la Torah sea actual, no sea potencial, sino que sea algo actual, algo que podamos nosotros ver, disfrutar, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país y todo el mundo. De eso se trata la difusión de las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, poniendo en práctica eso, empezando por uno, y Dios mediante que llegue a todo el mundo, y en eso se embarcó Rabbi Natán Reb Noson toda su vida. Pero para que eso suceda hay que hacer mucha plegaria, porque como es algo interno, debes exteriorizarse, debe hablarse, debe ponerse en acción. Y eso solamente se logra con la plegaria, que son los recipientes para que esa fuerza interna se exprese. Entonces, bueno, acá nos va a contar una historia, Dios mediante, Meir. From the previous generation. So he was a bit sick, he was weak, whatever, he had
had issues. He passed away from a stroke, repercussions from a stroke. Entonces nos estaba hablando de un anciano de Breslev, cuyo nombre es Rabbi Nachman Burstin. Rabbi Nachman Burstin. Él falleció a causa de las repercusiones que tuvo en él un derrame, y estuvo pues muy débil, y cuando estaba así con esa debilidad, lo invitaron a dar una charla, a hablar de las enseñanzas de Rabbi Nachman. Y era una charla por allá en un parque, no era pues en una yeshiva, no, era un parque de Jerusalén. La gente ahí haciendo el asado, todo. Y pues no era gente como, digamos, observante, era gente más moderna, digámoslo así. Y entonces lo invitaron, y él estaba muy débil, pues, al final de su vida, después del derrame, y él dijo que iba a ir, que claro. Entonces los estudiantes de Rabbi Nachman Burstin y la familia, no, pero usted cómo va a ir, usted cómo está de débil, no, ¿cómo así? ¿Por qué va a ir por allá? Él dijo, donde me inviten a hablar de Rabbi Nachman, yo voy. Entonces sí, llegó allá muy débil, toda la cosa, un anciano, él murió de 90 y pico de años. Y empezó a hablar de Rabbi Nachman y volvió a la vida. Empezó a hablar de Rabbi Nachman y otra vez le dio fuerza, y era como si no estuviera enfermo, pues o sea, le dio mucha fuerza a la enseñanza, que estamos hablando que la Jochma, la sabiduría de la Torah, nos da vida. Entonces él inmediatamente empezaba a hablar de Rabbi Nachman, volvía a la vida, daba fuerza. Y eso nos pasa mucho a nosotros, por eso es importante las reuniones, por eso es importante que hablemos, porque eso nos ha pasado. Hay veces llega uno, como dice, bajoneado, con alguna prueba, y uno llega acá a las reuniones y sale alegre, con fuerza. Entonces, esa es la idea, Dios mediante. Ese es el mensaje. But, even until the end, when he was asked to come to speak, he would go everywhere that he was invited to speak. Entonces, y hasta el fin de su vida, Rabbi Nachman Burstin, a donde lo invitaban a hablar, él iba a hablar. Dedicamos esta historia y esta difusión de Emuná a que se cumpla todo lo que le hemos pedido a Hashem, para bien, con alegría y con paz. Entonces, bueno, ahí sigue hablando de la historia que... So once he was Chokhmah is what gives them the... Ahí pues cuenta la historia que le acaba de contar. Continúa Remeir. Shalim, they're like drained and exhausted. It gives them strength. That's what gives them strength. Entonces, que de donde saca las personas la fuerza cuando están cansados, cuando están como drenados, o estamos, es de la Jochma, de la sabiduría de la Torah, de la misma Torah, cuando hacemos la plegaria. O sea, hacemos la plegaria y entonces escuchamos Torah, leemos, compartimos, hablamos, y de ahí es donde se saca fuerza. Por eso es que Reb Nosson estaba citando el versículo, el Pasuk de Isaías 40:29. Él da al cansado fuerza y al falto de vigor mucho poder. O sea, eso lo hemos visto nosotros en la práctica, ¿sí o no? Strength doesn't come, oh, let's take this medication, take this vitamin, do this type. Que sí, pues uno, lo que me está diciendo Gustavo ahorita, uno se puede hacer un tratamiento, tomar una planta medicinal, una vitamina, pero que realmente lo que le da vida a uno, fuerza, es la Torah.
pues también hay que hacer eso, ¿cierto? Eso se llama istaklut, como un fortalecimiento, algo físico que uno hace, en este caso para obtener fuerza, pero que de verdad lo que le da a uno fuerza es la jochma. Type of treatment and everything, that's the excuse. That's like the physical hishtadlut. What really brings a person who's weak and drained back to life. Entonces sí, que cualquier cosa que uno haga a nivel físico para mejorar es bien, pero eso es como la excusa, pero que realmente lo que le da a uno la fuerza es la sabiduría de la Torá. Is the chokhmah, a revelation of chokhmah in the Torah. Okay. Una revelación de la jochma en la Torá, o sea, una revelación de la sabiduría en la Torá, porque no es usted sentarse a escuchar ahí hablar. Estamos hablando ahorita con Gustavo, que es el Rabbi Nazan Maimón. Hay eruditos de Torá que no son capaces de hacer una revelación de Torá, porque ponía el ejemplo de Rabbi Abraham Sternhartz, que él se sabía de memoria el Likutei Moharan y cogía unos regloncitos, hablaba de eso y empezaba a hablar del Midrash, del Zohar, de la Gemara, del Talmud, y volvía al mismo punto. En cambio, un erudito de Torah puede coger y hablar, y hablar, y hablar, y Torah, y hágale, pero no llega a ese mismo punto. Entonces eso es una revelación de Torah. O sea, uno con su nadito de perro también puede, Dios mediante, hacer una revelación de Torah. Es como algo práctico, algo que encienda. Entonces, cuando uno escucha eso o lee eso, por eso está el Likutei Moharan, Likutei Halajot, los libros de Rabbi Nachman, pero escucha a nuestro amigo Reb Meir, como que lo enciende. Eso es lo que le da, esa es la revelación de la Jochma, eso es lo que le da a uno fuerza. No es que, bueno, entonces voy a sentar a estudiar acá el Tanakh, no. Eso no es así. Por eso es muy importante uno escuchar a las personas que tienen esa conexión con Hashem. Y así no lo creamos, nosotros la tenemos. Entonces, por eso no importa que si no coge todas las citas textuales y todo, pero puede hablar y hacer una revelación de Torah. O sea, despertar a las otras personas, tocar el corazón, como encender el sancocho frío, el sancocho caliente, o sea, calentar, que eso le dé un sabor, una alegría, un deleite, esa Torah. That's not in the second part of the verse. And those who don't have power, Hashem will give them. Aquel que al falto de vigor, Hashem le da mucho poder. Esa es a lo que nos estamos refiriendo, esa Jochma. Well, physical nechasim. Well, the one who doesn't have power, Hashem nechasim yamazgei. Entonces, que también tiene que ver con un poder físico. O sea, esa Jochma lo que le da a uno es un poder físico, también le da un poder físico que también habla de riqueza, está diciendo Reb Nosson, que sí, es algo ya tangible, ya se manifiesta en la vida, porque estamos hablando de la fuerza, de la parte física, de la salud, pero también algo físico es ese poder y esa riqueza, esa facilidad, esa libertad de poder hacer cosas. Bueno. Hashem, okay? So now, the Malbim adds something beautiful to Otzma. Otzma Yarbeh. Look at this verse. This is again. Entonces, lo que acabamos de hablar es un comentario del Targum. Targum dice que la revelación de la Jochma, o sea, lo que dice en el verso, lo comenta. El verso dice: Él da al cansado fuerza y al falto de vigor mucho poder. Entonces, el Targum también habla de eso. O sea, él dice que esa revelación de la Torah, esa Jochma, es algo potencial y entonces tiene que tener miembros fuertes.
y que esos son recipientes que uno a través de la plegaria crea para que esa fuerza, esa revelación de la Torá sea algo actual, sea algo tangible y que tiene que ver con el poder físico. Poder físico es de uno poder moverse, poder hablar, pero también de poder hacer cosas. Acá estamos hablando, como nos explica Reynoso más adelante, es de difundir las enseñanzas de Rabbi Nachman. Paso es que Rabbi Natán Reynoso le estaba pidiendo fuerza y poder a Hashem. Pero el Targum nos habla que eso es un poder físico y una riqueza. O sea, para poder hacer las cosas, darse de acá, porque estaba hablando con Rabbi Efraim, que le había dado una acá de 30 rublos para la impresión del Likutei Halajot, para la difusión de las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. Bueno. Chapter 40, verse 29, in the Malbim. Entonces ya acá Rem Nosson sigue con otro comentarista del mismo verso, ¿cierto? Isaías 40:29. Él da al cansado fuerza y al falto de vigor mucho poder. Entonces el siguiente es el comentario del Malbim, o el Malbim, un comentarista de la Torá. The Malbim says like this, the word otzma. Otzma he has a different perspective on this verse. Porque es que mucho poder es Osma, Yarbe, o sea, Yarbe es mucho y poder es Otzma. Entonces él coge la palabra Otzma, que es poder, y la comenta. Here we go. He gives strength to those who are exhausted. This is inner strength. Someone who's lacking the vessels. So Hashem gives the inner strength, the potential strength, and also actual. Entonces ahí lo que está diciendo es que Hashem, lo que estamos hablando ahorita, que Hashem le da la fuerza potencial a la persona, pero también la fuerza actual. Oni means a person doesn't have the vessels in his body to bring out the inner strength inside, right? Like someone who has very weak limbs, very weak. Entonces lo que está diciendo, o sea, el comentarista, o sea, eso, pues Dios mediante explicarlo bien, ¿cierto? Como que la Jochma le da una fuerza pnim, o sea, interna, pero Hashem también le da a uno los recipientes para poder expresar esa fuerza, para exteriorizarla, o sea, que no se quede solamente en lo potencial, porque eso en el camino espiritual pasa mucho, que la persona se conecta con Hashem, tiene unos pensamientos muy elevados, pero están por allá en un mundo superior, no tiene nada que ver con este mundo físico. Este mundo físico no está reflejando esa sabiduría. Entonces es que ahí el comentarista, el Malbim, dice que son miembros débiles, o sea, como los miembros, pues las manos, los pies, débiles, o sea, que no es capaz de exteriorizar esa sabiduría, o sea, de que el mundo, la vida cotidiana, la vida de uno, el medio ambiente, refleje esa sabiduría que está estudiando. Una cosa es uno estudiar, sí, muy bonito, pero entonces sale a la calle y ¿qué? Entonces, lo que está hablando acá es de cómo hace que cuando uno salga a la calle, vea, se exteriorice esa fuerza,
esa sabiduría. O sea, esa sabiduría le da fuerza a uno, pero actual, a tener miembros fuertes para poder que esa luz se externalice, se vuelva tangible, se manifieste. And delicate limbs that he may have energy and power inside, but the body can't express it. The limbs are too weak and Que una persona que tiene esa fuerza interna, pero los miembros del cuerpo está muy débil y no es capaz de expresarla. And delicate to express that power, Otzma Yarbe. Otzem, the Malgim says, it's the strength of the limbs and the bones. Entonces, Otzma, Malvin lo conecta con Otse, con huesos fuertes, con huesos. O sea, que Hashem mismo le da a uno la capacidad de expresar esa fuerza que le da la Jochma de la Torah, que estaba a nivel interno, no se había exteriorizado. Y eso, más adelante nos dice Rem Nosson, que la única forma de uno obtener fuerza en la vida es a través de la plegaria. Porque nosotros estudiamos, vemos como esa sabiduría y cómo se aplica en nuestra vida, pero con la plegaria, cuando estamos en una situación, a través de la plegaria, esa fuerza, digamos, como que se canaliza a esa situación y se ve ese poder y esa riqueza, pues que riqueza y poder no, pues pueden ser, o sea, literales, pero también puede ser de sabiduría, amor, todo lo bueno, la shefa, todas las cosas buenas del mundo, pues que uno puede vivir acá en este mundo. So he says the word otzma is connected to the words for bones, etzem. Unbelievable. Onim otzma yarbe. It's connected to the blessing of Issachar. Issachar got a blessing, I think, from Moshe Rabbeinu. Entonces, que eso está conectado, o sea, huesos fuertes, los Mayar B, tiene que ver con huesos, con la bendición de Issachar. Recuerde que a Issachar, Jacob le dio una bendición, a todos los hijos le dio una bendición. Entonces, que a Yehudá, que sea como el león, a Naftalí, como el ciervo, y a Issachar le dijo que como el burro, de huesos fuertes. Ay, no, como así, hombre, que como el burro, hombre. Y el león, el ciervo y el burro. Porque Issachar era el encargado de la Torá. De los hijos de Jacob, de las 12 tribus, Issachar era el encargado de la Torá. Entonces tenía que tener esa fuerza, que eso lo hemos hablado hace mucho tiempo, de el burro. O sea, el burro duerme en cualquier parte. El burro come cualquier cosa y está fuerte. Que la historia de un alumno del Baal Shem Tov que le quería ver el cielo. Y el Baal Shem Tov se hacía el bobo y el alumno, joda, yo quiero ver el cielo, yo quiero ver el cielo. Y joda, hasta bueno, mijo, venga, pues, a ver para qué da el cielo. Y tan pasó la mano por la cara y vio dos estudiosos de Torá en una chocita con unas vasijitas ahí quebradas, tomando pan y agua. Y entonces, ¿cómo así, Baal Shem Tov? ¿Ese es el cielo? Sí, porque están estudiando Torá. No importa que no tengan nada físico, pero están estudiando Torá, están tomando pan y agua. Entonces, esa es la bendición de Issachar. El burro es inteligente. El burro no es como el caballo. Por ejemplo, un caballo no le dan buena comida, se enferma. Un burro, no. El caballo lo mete por un camino donde hay un peligro, hay un hueco, y el caballo se mete y allá cae el hueco. En cambio, el burro, dicen que es que más terco que un burro, es porque lo van a meter por un camino donde hay un hueco, como la burra de Bilán, que no quería pasar porque vio que ahí estaba el ángel, y Bilán no lo había podido ver. Entonces un burro lo van a meter por un camino donde hay un peligro y no se mueve, que él sabe es también esperar, el Keter, espere, que Mashiach va a venir en los lomos de un burro blanco.
Entonces, ese es el ejemplo a seguir. Decimos que aso burro, es por eso. La gente dice, ay, no, tan burro. No, el burro es muy inteligente. El burro es más inteligente que un caballo. Entonces, también habla pues de que esa bendición tiene que ver con los adikim que viajaban día y noche a enseñar Torah y viajaban sobre burros y los burros tenían que tener huesos fuertes. O sea, uno para estudiar esta Torah también tiene que ser fuerte, tiene que ser resistente, paciente. Y si uno ve que por ahí no es, no se mete, así le den rejo, lo que sea, no se mete por ahí. Eso es son características que uno tiene que adquirir y también tiene que ver con ese poder de huesos fuertes. O sea, Hashem le da a uno esa capacidad, porque si no, no sería capaz. Uno empieza a ver la Torah y hay cosas que uno están por encima de uno y uno tiene que alcanzar. ¿Y cómo la alcanza? Como un burro, una fuerza, pero a través de la plegaria que Hashem le da a uno esos huesos fuertes, como los del burro, ese poder. O sea, poder exteriorizar eso no es fácil. Es como una montaña, como subir una montaña. From, I think it's Moshe Rabbeinu's blessing or Yaakov's blessing, or in Vayechi, or in Vezot HaBracha, Yisachar Chamor. The question is, why is Rav Nosson drained? What in the world is going on? But he also wants to say, why does he need such strength? Entonces, ahí la pregunta es por qué Rem Nosson necesitaba esa fuerza. ¿Para qué necesitaba esa fuerza de todo lo que estamos hablando? Y es que Rem Nosson tenía 64 años y falleció a los 65 y estaba pidiendo esa fuerza para difundir las enseñanzas de Rabbi Nachman. Why does he need such power? Rav Nosson is 64 years old. He passed away a year later. He was already getting sick and drained. He had colitis, like we said. Melechet Shamayim, the work of heaven. Entonces, Rem Nosson tenía esa bendición de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman cogió a los 5 alumnos más cercanos y a cada uno le dio una bendición, un tikkun. Entonces, a uno le dio la bendición y el tikkun para que rectificara las almas de los muertos. A otro le dio el tikkun para que pudiera hacer pidyon nefesh. Una persona necesita un rescate del alma, él lo pudiera hacer. Y a Rem Nosson le dio la bendición y el tikkun de que pudiera despertar la gente, que pudiera enseñar a la gente y acercarlos a Dios. Entonces, toda la vida de Rem Nosson fue para eso. O sea, él se dedicó, después de que conoció a Rabbi Nachman, a acercar a la gente a Hashem. Y mire que todavía está consiguiendo ese objetivo con nosotros. 200 años después, bien alejados. Entonces, Rem Nosson dice que ese es el trabajo del cielo, que es el servicio más grande que uno puede realizar al Creador, acercar a los demás a Hashem. O sea, lo que está haciendo Rem Nosson es pavimentar la vía para que muchas personas podamos acercarnos a Hashem. Para eso es que le estaba pidiendo la fuerza al Creador a través de lo que acabamos de hablar. The work of heaven, which is, in his perspective, spreading and teaching Rabbi Nachman's teachings, printing the books, writing insights. We should begin and complete all our days. Make yourself hefker. Not to say, okay, I give myself. Entonces, que si uno tiene la capacidad de transmitir esas enseñanzas, así sea como el Chavo del 8, doña Vivi, uno tiene que hacerlo, es ayudar a los demás, o sea,
en el camino de Breslev hay muchas cosas que hacer. Que hacer el Tikkun Haglalí, el Itbodedut, muchas cosas. Además de eso, tenemos que pedirle al Creador que nos ayude a ayudar a los demás a acercarse a Hashem. No es que uno vaya pues a dedicarse nomás a eso. Uno tiene que hacer sus cosas, su trabajo espiritual, su trabajo físico, la familia, tan. Pero lo que, o sea, Reb Nosson nos dio ese ejemplo, o sea, estar pavimentando la carretera. También es algo que en esta época es muy importante porque ahora tenemos el internet y hay mucha gente que está deseosa de acercarse al Creador. Entonces el trabajo del cielo es el servicio más grande que uno le puede realizar al Creador. Listo, hay que recitar los salmos, muchas cosas, pero que lo más grande es todo el esfuerzo que uno haga para acercar a los demás al Creador. Myself over totally, so therefore I don't put on tefillin, I don't daven, I don't keep Shabbat. No, we didn't say that. Like for example, where Shmuel Isaac had received Rabbi Nachman, strength to do what I'm doing. Entonces, Reb Nosson él le estaba pidiendo fuerza a Hashem para poder acercar a los demás. Por eso en la carta citó el versículo de Isaías: Él da al cansado fuerza y al falto de vigor mucho poder, para acercar a los demás al Creador. Pero entonces recordemos que Reb Nosson, cuando 4 años después de que falleció Rabbi Nachman, se dio cuenta que eso era lo que quería Rabbi Nachman, que no quedara solamente para unas pocas personas por allá en Ucrania, no, eso era para todo el mundo. Y él se dedicó a eso, o sea, él estuvo 40 años escribiendo el Likutei Halachot. Y todo lo que hacía, hablar con los demás, bueno, imprimir los libros, escribir, todo era para difundir las enseñanzas de Rabbi Nachman. Y acordémonos al principio de la enseñanza, cuando habla del Magid de Terovitza, que dejó todo de lado para conectarse con el Sadik, y eso le dio fuerza. Entonces, básicamente ese es el consejo, esa es la enseñanza, no dejar todo de lado. Las enseñanzas de Rabbi Nachman nos van a dar fuerza. ¿Para qué? Pues sí, para que nos vaya bien en la vida, todo, pero ¿para qué? Principalmente para pavimentar ese camino. Y al principio la gente no lo entendía, o sea, los que realmente empezaron a seguirlo fueron los de la generación posterior, porque los otros alumnos de Rabbi Nachman ya eran ancianos y él era muy joven, Rabbi Natán era muy joven, Reb Nosson. Entonces los otros ancianos no le hacían caso, pero ya de ahí en adelante empezaron. Entonces es el trabajo que estamos haciendo nosotros, gracias a Dios, acá en la asociación. Es pavimentar el camino, lo que me dijo en estos días Carlos. Para pavimentar una carretera no se necesita 1 millón de personas, necesitan por ahí 20 peludos. Y ya por esa carretera pasan millones de personas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros acá en la Asociación Breslev Colombia R, con el favor de Hashem, que Hashem nos ayude. Gracias a Hashem, que nos siga ayudando, por favor. He saw that, he said all his life, because he saw that as long as he would live, it still won't be in a very funny cartoon, that there was a guy, he rode, and people follow. So Nosson is saying, so Nosson is saying. Pues yo les conté esa caricatura que contó Reb Nosson. Que cuando él estaba chiquito, dio una caricatura que era un señor que estaba en un taco, en un trancón, y entonces empezó a pensar y diseñó un aparato que era como un rodillo ahí al frente del carro, le echaba un líquido y hundía un botón y empezaba a hacer una carretera. Es cuando estaba en un taco, hundió el botón y empezó a hacer una carretera así por un lado. Entonces ya no le tocó hizo la carretera, y hágale, y se le acabó el
el líquido. Y entonces ahí el hijo que estaba ahí, ay, pa, ¿ahora qué vamos a hacer? Y miraron para atrás y había un poco de carros, también había un TAC. Todos los carros empezaron a meterse por ahí también. Entonces, que no, la cosa es hacer la carretera que todo el mundo se mete. ובוודאי אין שוגה חס ושלום בזה כלל, and definitely I am not making an error חס ושלום in this at all. What? Entonces Reb Nosson está diciendo que no está cometiendo un error para nada en hacer esto, o sea, en pavimentar la carretera, porque al principio él no veía a nadie, él empezó con eso, y él le decía a Hashem que eso es un rabín, un mérito para los demás. Para el principio no lo veía, como nosotros acá en la asociación, vea, estamos poquitos, por ejemplo en este momento, gracias a Dios en las reuniones hay más gente, estamos poquitos, pero Reb Nosson decía, no estoy cometiendo ningún error, o sea, es correcto, eso es lo que tengo que hacer, es pavimentar el camino para los demás. Porque, por ejemplo, mira el otro estudiante de Rabbi Nachman, el que rectificaba el alma de los muertos, que hacían, pidió no, pues uno no los conoce, no se acuerda, es que tremendos Aikim, pero no son, sí es el que logró que ese poder, esa fuerza de Breslev llegara hasta donde nosotros. Entonces eso es como como digo yo, como lo que hacemos acá en Breslev, lo que hacemos en Breslev, me matriculó, ese es el camino. Ayudar a los demás a que se conecten. Bueno, ¿cómo se conectan? Pues ya hay mucha cosa que hablar. Básicamente con el ejemplo, pero es eso, como uno saber que está bien. No, yo hago mis cosas y también pruebo bueno hablar y gracias al Eterno que nos siga ayudando, por favor, en las reuniones, todas esas, por ejemplo, doña Vicky, es que como el chavo, esas cosas que dice doña Vicky, todos, gracias a Dios, cada uno tiene su estilo, pero esa es la vuelta, compañeros. That which I yearn for all this to happen, etc. What's this? Again. Entonces Reb Nosson decía ahí que, bueno, yo sé que no estoy cometiendo absolutamente ningún error, que eso es el camino de anhelar lo que estoy anhelando, no decía de hacer lo que estoy haciendo. Hay también una enseñanza, o sea, él no decía de hacer, sino el anhelo. Mire la vida de Reb Nosson, gracias al Eterno que la estudiamos acá. Tantos obstáculos, tantas cosas, pero que el arma más poderosa que tiene el hombre, en este sentido, pues, es el anhelo. Que hay un obstáculo, siga con el anhelo. Que llegó otro obstáculo, siga con el anhelo. Que que le dijeron que no iba a lograr lo que quería, siga con el anhelo. Que volvieron y le dijeron, otra vez, anhelo, hasta que lo logra. Entonces, sí, ahí termina ya Remeir en eso, que el anhelo de Reb Nosson fue lo que le permitió pavimentar esa carretera, no tanto en lo que hizo, pues Reb Nosson decía, no en lo que estoy haciendo, o sea, que no se equivocaba para nada en lo que estaba anhelando, no está diciendo en lo que estaba haciendo. Entonces nosotros podemos obtener todo con ese anhelo, con el razón, con el deseo. Que pasó esta prueba, siga con el deseo. Que pasó esta otra, siga con el deseo. Ese es el arma, ese es el poder. Eso es lo que le va a dar a uno la capacidad de hacer lo que quiere. Y aquí estamos hablando del trabajo del cielo, de ayudar a los demás a conectarse con estas enseñanzas, que lógicamente también se aplica para cada circunstancia de nuestra vida, pero ese es el mensaje de Alim Literufa. Estratachem. Bien. Gracias a Shen, que comentaron muchachos, aquí ya pues
terminamos pues esta parte, Sí. y este estudio. A ver qué quieren agregar o... Yo. Eh, A mí me pareció muy, ¿qué? O sea, me impactó mucho cuando esos estudiantes dijeron que querían ver el cielo y yo no sé qué esperaban ver, los ángeles volando, ¿cierto? Porque una veces tiene como esa percepción no sé, de ver cosas diferentes o muy grandes y el cielo muchas veces está acá, el cielo muchas veces está en usted ver a sus hijos sanos, en usted ver un plato de comida en su mesa, en usted estar rodeado de su familia, de su esposa, de sus hijos, de su mamá, de su papá. Mire que era el cielo que le estamos mostrando estudiando. Sencillitos, pero ese es el cielo. Entonces, hay veces yo pienso que el ser humano es como, ay, como esperando maravillarse, es como los que, ay, Samantha, como los que están por allá explorando la luna. O sea, si Dios no les diera la capacidad, la inteligencia de poder hacer esas cosas, ¿qué? Y se puede hacer mucho. Eso trajo un mundo de gente para que vean un pedacito, para que vean un poquito de la inmensidad que él tiene. La Biblia dice que el cielo es el trono de él, o sea, y o bueno, uno no, el ser humano quiere como deslumbrarse tantas veces o esperar tanto y no ve como las maravillas en lo pequeño, no ve las maravillas en lo que uno está viendo. Y eso tiene que ver mucho también con la parte del agradecimiento, el que agradece por lo poquito que tiene, así que diga, pero eso no se agradece, eso es normal. Dios le da muchas cosas aún más grandes para que agradezca. Ahí sí que la gente diga, uff, eso tan grande que le pasó, porque usted está agradeciendo eso poquito que él está mostrando, que él está dando. Entonces eso me pareció pues muy bonito, la verdad me tocó mucho eso. Y lo que Reynoso hizo de pavimentar, no, pues ahí nos adelantó un resto. Entonces me parece que uno tiene que seguir, uno tiene que hacer mucha cosa en este proceso todavía, de seguir difundiendo, de seguir aprendiendo y seguir adelante. Pero eso sí, pues eso fue como lo que me llamó la atención. Pues muy bonito, pero eso, como aprender a ver a Dios, aprender a ver el cielo, la grandeza en esas cosas chiquiticas. Eso es muy bonito. Lo que uno espera muchas veces no es bombos y platillos, sino esas cosas pequeñas. Eso es una bendición enorme. Por ejemplo, nosotros estar acá. Somos poquitos, pero véalo, uno poder estudiar eso es un cielo, eso es un regalo del cielo, eso es una cosa muy grande. Qué pena ahí la huya de Samantha, la publicidad de Samantha, que es más cansón. No, muchas gracias, doña Vivi. No le pague. Sí. Shalom, ¿cómo están? Bueno, a mí me llamó mucho la atención, pero fue algo que leí hace poquito que tiene que ver con esto, que era que el René mucho de las últimas etapas de la vida de él fue dedicarse a la corrección de almas de los muertos, que eso fue como las últimas etapas de la vida. Y de todas formas también pues como el lado pues, de las enseñanzas, pero me pareció curioso eso, o sea, como que estaba haciendo como corrección tanto para vivos como para muertos. Es que nosotros mientras estemos acá, metamos bastante monarcas como el camino para hacer la corrección de eso de los vivos y tener los huesos fuertes y para poder someter pues poder estar sometido al yugo de la Torah en la vida de nosotros. Gracias. Amén. Amén. Sí, él decía que era más fácil corregir las almas de los muertos porque el vivo tiene libre albedrío y después hace otra cosa diferente. Decía Reynoso, Rabbi Nachman. ¿No hay de pronto Tere, doña María, algo para agregar? Yo quería aquí comentar algo que me impactó, sino que aquí en la casa hay una bullaranga. Yo Vale, comento tranquilo. después porque a mí el internet lo he tenido en Bromón y me ha tenido varios saltos. Me salí, después me llegó y así. Entonces Yo le, cuando vea la repetición, lo oí corto.
Ay, Tere, bueno, Listo, Tere, tranquila. te interrumpí, Tere. Adelante, María. Bueno, no, María, yo iba a adelante, comentar adelante. que Tere me llamó, yo llamé a Tere hoy y estábamos hablando de la fuerza que nosotros teníamos que tener. Entonces, ahora que estaba viendo la enseñanza, yo dije, Dios mío, qué grandioso y misericordioso es Hachén. Estábamos hablando de lo interno, de la fuerza que aclamamos a Dios por esa fuerza que nos dé cada día para nosotros poder fortalecernos, para nosotros poder seguir adelante. Y yo me quedé ahorita impactada con la enseñanza porque estábamos comentando, bueno, yo quería comentar algo. Yo le doy gracias a Chen porque en verdad es un trabajo grande que nosotros cada día hacemos en nosotros, primero que todo, comenzar nosotros todos los días de nuevo a rectificar, a comenzar a sacar tantas cosas, tantos patrones que hay en nuestra vida. Entonces eso también es algo que nosotros podemos salir adelante, para nosotros poder ser como un ejemplo para nuestra familia, para los demás, pavimentando esa carretera en nosotros, que por lo menos en mí, para yo poder ser ejemplo para los demás, para poder ser ese instrumento para mi familia que tienen otros conceptos. Entonces, tener esa fuerza en medio de las circunstancias que uno vive, esa fuerza interna, esa fuerza, como dice la enseñanza del burro, que a veces uno cree que el burro, como decía Dani, que el burro es muy inteligente, y eso se aplica en nuestra vida porque nosotros también tenemos esa inteligencia para nosotros poder entender, poder sobrellevar las situaciones adversas que nos llegan a nuestras vidas, para nosotros poder seguir adelante, que son momentos que no son fáciles, pero conseguimos esa fuerza en la Torá, en el conocimiento que tenemos para poder seguir adelante. Muchas gracias, doña María. ¿Alguien más tiene por ahí algún comentario o algo? No, entonces... Negativo. Pasamos. Bueno, muchachos, entonces los mejores deseos de nuestro corazón que se cumplan y siga a seguir pavimentando la carretera. Bendiciones, pues, shalom. Chalón, chalón, niños, cuídense. Un abrazo.